Desde la ciudad de la eterna primavera, Santiago Taborda, con una nueva entrevista. Valeria Guerrero. Hoy día estamos con Valeria Guerrero. Ella tiene un emprendimiento y nos va a contar en sí qué es, cómo se llama y demás preguntas. Entonces, Valeria, cuéntanos un poco de tu proyecto, cómo se llama y sí, lo principal. Bueno, mi emprendimiento se llama Almu. Empezamos llamándonos Almuerzos Express y pues ya hicimos como esta evolución en este año. El negocio se trata de hacer que se democratice un poco la alimentación saludable. Entonces todos nuestros menús, a pesar de los que sean más económicos hasta los que son un poco más costosos, tienen esta tendencia a ser saludables y a ser accesibles pues a la mayoría de personas, y un servicio que es a domicilio. No tenemos un punto físico, pero es a puerta cerrada. Y hacemos domicilios con domicilios que también son económicos y eso. ¿Y cómo surgió esa idea? Pues realmente a mí desde hace muchos años me interesó mucho la alimentación saludable, sí, porque me parece que la alimentación saludable es importante como a nivel de estado de ánimo, de estado físico. También soy una persona que tiene como varias cositas en salud, entonces me pareció importante. Pero en sí cómo surgió fue prácticamente de una manera accidental. Fue un momento de mi vida en el que digamos que no tenía como un rumbo muy claro. Entonces surgió esta idea porque siempre me ha gustado cocinar y de alguna manera siempre he sabido que quiero tener un negocio, y ya entonces apareció como esta oportunidad de venderle almuerzos a las personas de la universidad donde yo estudio, y después de eso ya empezó, gracias a una viralidad en TikTok, se hizo mucho más grande y ya es lo que es hoy. Bien. ¿Con qué recursos tú inicias el emprendimiento? Bueno, el emprendimiento empezó con una amiga. Entonces mi amiga había hecho, yo no me acuerdo de qué, pero tenía 70,000 pesos y el negocio empezó con esos 70,000 pesos. La primera compra fue de eso, de ahí no hemos tenido ninguna otra inversión, no es, esa plata ha salido, se ha ido escalando toda, ha ido escalando toda el negocio, y pues el negocio con otro negocio que tengo y a nivel personal. Entonces el negocio es unipersonal, entonces toda mi plata es del negocio y toda el negocio es mía. ¿Y en qué punto estabas en ese momento en el que creaste el emprendimiento? ¿Llegaste como porque querías emprender o porque te obligaste a emprender? Yo siempre supe desde muy pequeña que yo iba a ser empresaria, siempre, sí, siempre. Yo creo que yo tenía 15 años y yo sabía que mi fin era ser empresaria. Soy estudiante de ingeniería y también sé que soy ingeniera, o sea, tengo la mente de una ingeniera, y yo creo que a cada cosa que hagamos en la vida, así sea de negocios o de interacciones sociales, los que somos emprendedores somos desde que nacemos, y también la ingeniería va pues en la cabeza. Entonces sí, eso surgió de, como te digo, de un momento muy difícil en el que tenía que empezar con algo, y para mí empezar con otra cosa era hacer sacrificios un poco más grandes y era exigirle un poco más a mi cuerpo de lo que en ese momento no podía. Ahora sí, mucho más. ¿Y qué piensas que fue lo más complicado cuando estabas en ese momento? Lo más difícil. Bueno, empezando un poco la organización. Después de 2 semanas te puedo decir que la logística es muy complicada. La logística de saber cuánto comprar, de saber a qué horas empezar a hacer algo, pero sobre todo la logística de última milla, que es de que el plato sale del local y que llega al cliente. Entonces, las rutas, los domiciliarios, el contratar o domiciliarios o empresas, el hecho de que el alimento llegue en buen estado, que llegue a tiempo, esa logística y sobre todo la de última milla es muy complicada cuando se trabaja con comida a domicilio. Sí, ¿y cómo has sentido? Porque sabemos que no eres autóctona de acá de Medellín, sino que vienes de Ipiales. ¿Cómo has sentido de pronto la relación con los clientes de acá locales? ¿Cómo sientes ese cambio de pronto en recibimiento? Bien, cuando el emprendimiento empezó ya yo llevaba 7 años aquí. Entonces, por más que se nota, y también soy muy abierta en decir como, bueno, no soy de acá,
creo que la forma en la que yo hablo con las personas quita un poco esa barrera de donde soy. Entonces, intento siempre relacionarme de la mejor manera, lo logro, y digamos que no he notado como eso como un bache, o tampoco lo he notado como un booster, como algo que sea bueno, ¿sí? Ha sido algo que realmente no ha Neutral, no te ha neutral, es llegado muy a neutral. afectar. No, después ya subí un video en TikTok y alguien comentó que tengo la voz muy tierna y tenía muchos likes, entonces yo creo que por ahí. ¿Y crees que, porque te voy a preguntar, cuando dices ahorita comentaste de que desde muy pequeña tenías como esa vena emprendedora, ¿eso viene de ti principalmente o de pronto de tu familia? Digamos que puede ser una combinación de las dos, porque siento que la genética va mucho a la mente de las personas, Sí. pero también puede ser por mi familia, porque mi papá, desde que yo era muy chiquita, tenía una institución de educación técnica, entonces yo lo acompañé a todos los lugares. Yo fui profesora a mis 15 años, una profesora de auxiliar de sistemas, entonces yo lo veía a él siendo el empleador, lo veía a él siendo el jefe, y a mis 19 años con mi hermano también montamos lo que a día de hoy es una empresa de razón social. Entonces digamos que las dos cositas que se combinan es que yo desde muy pequeña soy muy, como digamos que tengo el corazón de dar, de intentar ayudar. Entonces en ese intentar ayudar es mucho más fácil si eres tú quien está, digamos que al mando, si eres tú quien tiene esa autoridad y tú quien tiene ese poder, que ser pues un empleado. Entonces digamos que todo eso va como de la mano. Sí creo que tiene que ver con mi familia y creo que tiene que ver conmigo. Me comentaste ahorita que tenías también otro emprendimiento. ¿Ese emprendimiento había surgido antes de este Almo o durante? Sí, eso fue en el 2019, o sea, hace 7 años. Ah, Eso fue prácticamente también como con mi exnovio, queríamos tener plata como para hacer cositas, como para ir a tomarnos un café, lo que sea, ambos estudiantes de universidad, ambos dependientes de nuestros papás. sí. Y él, digamos que él no es muy buen emprendedor, él también era como, se frustraba demasiado en muchas cosas, entonces ya al momento de separarnos, yo le dije como yo te compro tu parte, porque aparte la mayoría del dinero y de la mano de obra también, del conocimiento y de la publicidad la había metido yo. Entonces él no tuvo ningún problema, yo creo que le pasé como 300.000 pesos y de ahí para acá obviamente ha ido escalando mucho también. Qué bien. Me gustaría saber cuándo llegaste a Medellín, porque entonces ese emprendimiento surgió hace 7 años. Sí. Hace 9 años me dijiste que estás acá en Medellín. Cuando tú llegaste a estudiar acá a Medellín, ¿tú pensaste que ibas a llegar a tener algún emprendimiento? Porque ya venías trabajando en la empresa de tu papá, ya en Ipiales, y estás rodeada de eso. Pero cuando llegaste acá, me imagino que de alguna forma pensaste que ibas a estudiar e irte otra vez a Ipiales, o que te ibas a quedar acá a emprender o a trabajar. Digamos que eso cambió mucho en muchos momentos y sigue cambiando mucho. Yo llegué acá a estudiar ingeniería de telecomunicaciones en la UPB y más o menos a mis 19 años, 20 años, con mi hermano que también estaba estudiando ahí, tuvimos como una idea de crear como un emprendimiento social y que te digo del internet. A ese momento, como teníamos un vínculo muy grande con mi hermano, decidimos crear eso. Entonces eso ganó varios premios, estuvo acá en Medellín, pero el lugar en el que más iba a tener auge y en el que más se iba a posicionar era Nariño. Mi hermano en ese momento regresó a Nariño, yo también estaba en Nariño, la empresa creció un montón y yo tomé un poco de distancia. Entonces tomé un poco de distancia como de la empresa de allá, de lo que iba creciendo, porque aparte tenía que venir a terminar mis estudios, entonces estando desde acá era un poco más difícil. Después ya pensé como en terminar la carrera y devolverme con ellos y eso siempre ha variado un poco, pero pues a día de hoy como ya estoy montada como en algo muy bueno, en algo muy real y en algo que me puede dar muchos frutos, ahora ya la decisión es completamente quedarme acá, pero ha ido cambiando mucho y puede cambiar, realmente no tengo ningún problema en hacer lo que yo crea mejor para mí en ese momento. Bien. En ese punto también que yo lo relacioné con el estudio, porque una persona que ¿estabas en qué semestre cuando empezaste el emprendimiento?
Yo quedé en séptimo semestre de Ingeniería de Telecomunicaciones, pero tuve que hacer un cambio de carrera porque la carrera se cerró, entonces por un tiempo que no había podido estudiar. En ese momento estoy más o menos en sexto semestre, séptimo de Ingeniería de Ciencia de Datos. Entonces, ¿cuál era la pregunta? La pregunta Quedé era... ahí. Sí, eso. Sexto, séptimo. En sexto, eso. ¿Por qué llegas estando en ese sexto, séptimo, cuántos semestres tendrá la carrera? 10. 10 semestres, 9 y 9. 10 con la Sí, práctica. ya teniendo que 2 años ya casi a terminar, ¿por qué toma la decisión de emprender? ¿Decisión o obligación? Obligación. Obligación porque para nadie es un secreto que para estudiar se necesita dinero. Entonces el dinero tiene que salir de alguna parte. Digamos que yo tengo una condición médica que es dolor crónico, es una enfermedad crónica. En el momento en el que yo dije, bueno, necesito plata para terminar mi carrera porque podría decir que un poco sola en esto, mi familia pues no me da, en este caso, la educación ni la vivienda, nada de eso, entonces para vivir acá yo tengo que tener dinero. El negocio, claro, el otro es un negocio que tiene una rentabilidad muy alta, pero un consumo muy bajo. Sí. Entonces el negocio de la comida es un negocio que tiene, primero es muy escalable, como lo hemos visto ahora, y segundo es de alto consumo. Sí, Entonces, son muchas personas, es un consumo diario y es masivo, entonces da dinero. Y como a ese momento, digamos que se me cruzó lo que te digo, un día vendí 2 almuerzos por el simple hecho de levantarme a cocinar porque estaba en una situación médica y emocional muy difícil. Un día fueron 2, al otro día fueron 4 y al día siguiente fueron 100. Entonces ya digamos que no tuve la opción de pensar si sí creaba esto o si no lo creaba. Porque sí, como surgió también tanto, en la situación. Digamos que me brilló un poco y aprendí a tenerle un poco más de cariño y a orientarlo hacia lo que yo quiero llegar, que no es precisamente una cocina oculta. ¿Dónde quisieras llegar tú con Almu? Almu me ha mostrado muchas cosas que yo no conocía detrás de lo que te digo de la logística. Entonces me ha mostrado que no es ir a comprar comida, cocinarla y mandarla. Por más que ese sea el global, por más que ese sea lo que se ve, realmente adentro hay una logística muy grande. Como te digo, yo estudio Ingeniería de Ciencia de Datos. En ese momento mi pareja estudia Ingeniería de Sistemas. Y yo un día dije, como estábamos con la que era mi socia en ese momento en la mesa y estábamos escribiendo unas cositas en lapicero y en una hoja. Y yo le dije, ay, qué pereza, hagámonos una aplicación que haga esto es sencillo. Entonces yo dije, bueno, qué bueno sería tener un sistema de logística que haga que esto sea más fácil. Entonces, ligándolo a la parte que yo te decía un poco filantrópica que yo tengo de querer servir y eso, digamos que mi idea a largo plazo, creo yo, a mediano espero, es crear un sistema de logística de cocinas ocultas que pueda ser muy implementable, que sea muy, muy fácil que cualquier persona lo tenga y dirigirlo hacia poblaciones como madres cabeza de familia, padres cabeza de familia, personas que no tienen la facilidad de salir de su casa y quieren generar un ingreso bueno desde su casa, desde su comunidad, para su comunidad, y que tengan todo lo que yo he tenido que aprender en ese momento, pero que lo tengan un poco más llevadero y un poco más sencillo. Bien. ¿Crees que de pronto, ahorita me hablabas de las personas, ¿crees que aquí en Medellín es como Medellín es algo como diferente a Nariño o de pronto otra ciudad que hayas visto o conocido acá en Colombia? Porque algunas veces nosotros nos vemos alrededor y Medellín ha tenido un auge en turismo, en tecnología, en demás cosas. ¿Crees que aquí es más sencillo emprender o incluso más difícil por la competitividad? A ver, tengo en este negocio un emprendimiento de consumo masivo. ¿Qué pasa? Todo el mundo almuerza. Si hablamos de mi negocio, de mi emprendimiento, no sé si la palabra sea más fácil, pero sí creo que es más escalable. Porque, por ejemplo, en Medellín es muy claro que prácticamente nadie puede vivir con un salario mínimo. Digamos que ahora tal vez un poquito más. Entonces, digamos que las personas que ganan un poco más del salario mínimo podrían acceder por lo menos a una parte de nuestro servicio o a unos días.
¿Qué pasa? Te pongo el ejemplo de Ipiales. En Ipiales tú encuentras fácilmente un almuerzo a 10.000 pesos. Y eso es un costo pues mucho menor al que podemos trabajar acá. ¿Por qué? Porque la vida es más sencilla, la vida es más económica, los arriendos son 3 veces más económicos. Por más que muchas personas dicen la comida es la misma, no es la misma porque la estás cocinando en un lugar donde el gas es más costoso. Entonces, ¿es más fácil? No. Emprender no es fácil casi que en ningún punto. Es más, ¿se puede ampliar de mejor forma? Sí. ¿Se puede escalar? Sí, porque como te digo, al ser un negocio donde se suple una primera necesidad, que es la alimentación, llegas a un público muy grande. Nosotros acá podemos alimentar desde personas de 14, 13 años hasta la cliente más viejita que tenemos, que tiene como 68, y no hay un bache, no hay nadie que digamos no pueda comer con nosotros, porque incluso tenemos menús saludables que se adaptan a alergias, a restricciones alimenticias y todo eso. Entonces, claro. Ustedes, yo creo que le llegaron a un punto en el que es muy bueno que les llegan, aparte de eso que me dices de la alimentación, también les llegaron al bolsillo, porque es que al trabajar no has dicho cuánto cuesta normalmente un almuerzo contigo. ¿Cuánto cuesta normalmente un almuerzo contigo? Nuestros almuerzos, el de menor valor cuesta 11.700 más el domicilio, y el de mayor valor cuesta 18.000 más domicilio. Entonces, claro, pues personas que trabajan de pronto en el Poblado, en Laureles, en sitios donde la verdad la vida se ha vuelto mucho más cara, que no se encuentra un almuerzo, jamás se lo va a encontrar a menos de 18.000 pesos, un almuerzo, un corrientazo, y que tú llegues y les des esa posibilidad dándoles de una vez el domicilio, pues es muy atractivo. Sí, claro, y aparte de eso es que lo que yo les decía es que la facilidad, Almu no vende solo un almuerzo, Almu vende la solución a tus almuerzos. ¿A qué se refiere uno con eso? El sábado tú escribes, nos preguntas sobre el servicio, cotizamos, hacemos el pago y tú recibes primero un formulario en el que nos dejas todos tus datos una vez. Eres cliente y ya esa base de datos va a estar siempre. Y el segundo es un formulario donde tú escoges lo que vas a comer lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. No tienes que volver a tener contacto con nosotros, no tienes que a las 11:30, 12 decir como ay me está dando hambre, voy a pedir algo, no, porque sabes que el almuerzo te va a llegar con el menú que tú escogiste, con las especificaciones que tú escogiste, en desechables que se pueden meter al microondas. Entonces, digamos que la solución está ahí. Esa solución, y también lo que yo te decía de que le has llegado a salir al bolsillo, a ellos no solo son los que le afecta el bolsillo, también a ti el estar acá en Medellín, en estar situado donde estás situado, también te afecta a ti el bolsillo. ¿Cómo has visto reflejado en ti, en tu negocio, en todo eso, el valor de los arriendos, de todo esto que pues madre, es que sí, estamos ubicados en Laureles, entonces la verdad no es lo mismo estar viviendo en un barrio popular o algo así al estar viviendo en Laureles o en el Poblado o Sabaneta, que se han vuelto muy gentrificados. Sí. Digamos que Laureles sí es un lugar muy costoso para arriendo, pero yo también decido verlo como que Laureles es muy central. Sí. Laureles podemos ir al centro muy fácil, el Poblado está también muy cerca, Calasanz, La América, digamos que este punto, por más que sea costoso, es muy bueno. ¿Te favorece? Me favorece mucho para las rutas, sobre todo para pues los envíos. Y el hecho de que al mercar se hace lo mejor y se intenta hacer lo mejor por precios y por calidad. Entonces digamos que más allá me he dado cuenta que a veces mucha comida sale costosa porque se le agregan cosas que son costosas, que son artificiales, que son ultra procesadas. Como no lo hacemos, entonces digamos que el sabor de la comida, que es muy bueno, es muy natural. Entonces disminuimos costos, el hecho de que, por ejemplo, a nosotros nos ayuda mucho que las personas pagan antes de. Entonces cuando tú tienes un dinero grande, no compras una libra de carne de cerdo, tú compras 3 kilos a una distribuidora buena, que no, bueno. Entonces como que jugamos con los precios, pero sí, Laureles es un punto costoso, pero Laureles también es estratégico. ¿Está bien?
También, ya como para finalizar la entrevista, te quiero hacer dos preguntas que, que yo creo que a cualquier joven que esté acá en Medellín o en diferentes partes del país le serviría escuchar, y es para una persona que le gusta emprender, que se ha rodeado desde muy pequeña de empresas, de todo esto. ¿Qué sería tú, desde tu experiencia, lo que harías diferente si tuvieras que iniciar en este mundo? En este mundo, si lo quieres En este basar entorno. en emprendimientos o enfocado a tu... A nivel personal, Ajá. digamos que va a dar una respuesta muy políticamente correcta y una respuesta muy de reina. Sí. No cambiaría nada de lo que ha pasado. Es una respuesta de reina 100%, Sí. porque la idea es que lo que se ha aprendido con ese dolor que se ha generado antes, con ese malestar, con ese momento en el que no habían 1.000 pesos en la cuenta. De ahí se toma fuerza. Entonces o lo que yo le diría a alguien es como: aprende de eso que te hizo daño, aprende de eso que te generó dolor y aprende de eso que hiciste mal, porque si no aprendes de eso que generó dolor, que hizo daño, que estuvo mal, vas a seguir cometiendo los mismos errores y en cualquier camino de cualquier cosa va a generar un tropiezo. Me parece muy bien. Y también el tirarse al ruedo, porque si no se Tirarse tira al al ruedo ruedo. esperando Hazlo. que a una señal le va a llegar, de que algo le va a llegar, pues no va a aprender tampoco de sus No aprender. errores, no va a Es aprender en como, ninguna instancia. Es como el fake it till you make it. Créetelo y hazlo como si de verdad lo fueras. Entonces, quieres ser una persona exitosa, actúa como persona exitosa. Quieres ser un emprendedor, métete al mundo del emprendimiento. Muy bien. Y ya para terminar, si tú pudieras cambiar algo de tu entorno, algo que tú quieras, sea a nivel personal, algo que veas en tu empresa, algo a nivel social, como tú lo quieras ver, ¿qué lo cambiarías para facilitar tu emprendimiento? Mi emprendimiento. ¿Qué sería? No, fácil. Mi cosa de salud, mi tema de salud. Tu tema de salud. A mí me encantaría tener un cuerpo saludable que me permita hacer más de lo que hago. A pesar de que ya con las condiciones que tengo hago muchas cosas, yo cambiaría 100% ese tema de salud y lo cambiaría en mi entorno y cambiaría como que todos tengamos acceso a una buena salud, que todos tengamos como un cuerpo que nos permita hacer muchas cosas. Fuera de eso, pues una cosa más social, como que el mundo no sea tan injusto. Digamos que cambiaría un poco lo de las brechas económicas que son tan amplias y por qué unas personas sí tienen acceso a unas cosas y por qué otras no. No es un pensamiento socialista, es más de decir lo justo para cada uno y que el esfuerzo valga la pena. Quiero que antes me amplíes también de tu enfermedad, cómo te llega a afectar en tu día a día, sí, tu emprendimiento. Pues no, desde que me levanto. O sea, afecta a Y cuéntanos mí como qué ser es, humano. y ¿Qué es? cuéntanos Bueno, qué es primero, también. yo sufro desde hace como 4 o 5 años de dolor crónico. El dolor crónico, si bien no es una enfermedad que tenga un tratamiento, que tenga una cura ni nada de eso, tiene tratamiento. A mí me surgió por unas cirugías que yo tuve en la columna, entonces eso por ciertas cosas hizo que me generara artrosis juvenil a mis 21 años y dolor crónico es, te duele todo siempre. Y para que no te duela o para que te duela menos, tienes que tomar medicina para el dolor, que es una medicina muy fuerte. Llegamos a cierto punto, digamos que yo no puedo levantarme y hacer algo. Yo tengo que levantarme, empezar a estirar un poco mi cuerpo, comer algo ligero para poder tomar medicina, para entonces ya poder iniciar con mi día. Y así a las 2 de la tarde me toca otra vez tomar un poco de medicina, como cuidarme mucho, buscar tratamientos que pueden ser costosos, invasivos, que pueden ser muy poco funcionales. Este tipo de enfermedades, no sé si es que no tienen una muy buena investigación, pero dicho por neurocirujano, por doctor del dolor y cuidado paliativo, son muy difíciles de tratar y hacen, digamos, un poco de estragos en el físico de las personas, en la vida física, porque uno muchas veces no puede caminar por el dolor, pero pues también a nivel mental es complicado. Mucha admiración por eso, la verdad que a como has llevado las cosas es muy admirable el que haya llegado también a este punto. Pero no cualquiera, si uno está sano y no se arriesga de pronto a una persona que es de reconocer. Sí. Y
Eso sería todo. Listo. De verdad, muchísimas gracias. Espero también les sirva demasiado la información que llegaron a escuchar. Y ya, eso es todo. Muchas gracias. Chévere.